Eres del 90% de las personas que nunca pactan la indivisibilidad en cada una de sus obligaciones. Mi nombre es Ana Segovia, estudiante de Derecho, y el día de hoy te voy a enseñar la importancia de que tú como acreedor pactes la indivisibilidad de cada una de tus obligaciones. Para entender primero, debemos saber que existen diversos tipos de obligaciones, como lo son las condicionales, a término, facultativas, alternativas, conjuntivas, mancomunadas, solidarias, pecuniarias y de valor, entre otros tipos de obligaciones. Pero el día de hoy estaremos hablando de las obligaciones divisibles e indivisibles. Para entender, vamos a definir qué es la obligación divisible e indivisible. La obligación es divisible si existe la posibilidad física de separar un objeto sin que éste pierda su esencia y valor. Nos encontramos ante la divisibilidad natural en la medida en la que el objeto pueda ser descompuesto en partes homogéneas, manteniendo cada una de estas un valor proporcional al todo. Un ejemplo de divisibilidad es 60 vacas, 10 millones de bolívares, 60 caballos, entre otros. Y las indivisibles, como su palabra muy bien lo dice, es cuando un bien no es susceptible a ser dividido. Un ejemplo de esto es un vehículo, una casa, una computadora, una vaca, entre otros. Y ahora bien, entendiendo cada uno de estos términos, les explicaré la importancia de por qué debemos pactar la indivisibilidad en las obligaciones. Bueno, las partes al contratar pueden establecer que una obligación divisible deba ser considerada como indivisible, es decir, por un simple acuerdo entre las partes se puede convertir una obligación divisible en indivisible. Un ejemplo muy cercano de esto sería: Juan le presta $10,000 a José. En este caso, estaríamos frente a una obligación divisible, ya que, como se mencionó en uno de los ejemplos anteriores, el dinero es divisible. Y en este caso, al no pactarse la divisibilidad y en caso de morir José, se dividirán la obligación entre los herederos de José. Y Juan, como acreedor, deberá perseguir a cada uno de los herederos para que ellos le paguen la cuota aparte. Ya que aquí existe lo que es la pluralidad del sujeto, que es cuando existen varios sujetos que forman parte de la obligación. Pero de lo contrario, al pactarse la indivisibilidad, Juan no deberá perseguir a cada uno de los herederos a que le paguen su cuota aparte, sino Juan, como acreedor, podrá perseguir a cualquiera de los herederos de José a que se le pague la totalidad de la deuda. Y ya allí, el heredero al pagar la deuda podrá repetir contra sus coherederos a que cada uno le pague su parte. Y aquí vemos la gran ventaja que representa para el acreedor pactar cada una de sus obligaciones, que por naturaleza es indivisible. Según la normativa, las obligaciones divisibles establecidas en el artículo 1252 del Código Civil venezolano, cuando una obligación sea divisible, debe cumplirse entre el acreedor y el deudor como si fuera indivisible. La divisibilidad no es aplicable sino respecto de los herederos de uno y otro, las cuales no pueden demandar el crédito o no están obligados a pagar la deuda, sino por la parte que les corresponde o por aquello que son responsables como representantes del acreedor o deudor. El acreedor no está obligado a recibir un pago parcial, aunque la obligación fuera divisible, ya que el artículo del Código Civil, el artículo 1264, establece que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido pactadas, como han sido contraídos. Está en el caso de que exista un solo deudor y un solo acreedor, ya que en el caso de muerte del deudor puede ser divisible de manera forzosa, ya que la obligación se divide entre los herederos del deudor. Y en caso de ser indivisible, el heredero del deudor deberá la totalidad y el acreedor
podrá exigir la totalidad. La obligación no será divisible entre los herederos del deudor. Primero, cuando se debe un cuerpo determinado, cuando se trata de una cosa cierta y determinada, teniendo la obligación de cosa específica, carácter indivisible por naturaleza. Segundo, cuando uno solo de los herederos está encargado en virtud del título del cumplimiento de la obligación. Si las partes al contratar convinieron que en caso de muerte del deudor sea pagado por el heredero que el deudor designó, este acuerdo debe ser respetado ya que no es contrario al derecho. Tercero, cuando aparecen de la naturaleza de la obligación o de la cosa que forma su objeto o del fin que se propusieron los contratantes, que la intención de estos fue que la deuda no pudiera pagarse parcialmente. El que posea la cosa y el que esté encargado de pagar la deuda en los dos primeros casos y en cualquiera de los herederos en el tercer caso puede ser demandado por el todo según su recurso contra los coherederos. Las obligaciones indivisibles estipuladas en el artículo 1254, quien hubiere contraído una obligación indivisible está obligado cada uno por la totalidad. Esta disposición es aplicable a los herederos de quien contrajo una obligación indivisible. Existiendo la pluralidad de deudores, es decir, existiendo varios deudores y tratándose de una obligación indivisible, el acreedor puede exigir la totalidad de la obligación o cualquiera de ellos. Y tratándose de una obligación indivisible y de fallecer el acreedor, cualquiera de sus herederos puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Las obligaciones indivisibles son de gran importancia, ya que garantizan que una obligación sea cumplida en su totalidad, sin posibilidad de fraccionamiento del pago. La importancia de esta radica en la certeza de que la obligación será satisfecha por completo, lo que puede ser fundamental en ciertos aspectos legales y comerciales. Además, estas obligaciones pueden brindar una mayor seguridad a los acreedores al no depender de pagos parciales, ya que estos no van a tener que estar detrás de cada uno de sus deudores para que se le pague la totalidad de la deuda. En conclusión, las obligaciones divisibles e indivisibles son importantes en el ámbito legal y financiero, debido a la diferencia que existen en el cumplimiento de ambas, ya que las obligaciones divisibles permiten el pago parcial, lo que brinda mayor flexibilidad a la persona que debe realizar el pago, es decir, le da mayor seguridad y flexibilidad a los deudores. Y las obligaciones indivisibles deben ser cumplidas en su totalidad, lo que implica mayor responsabilidad para cada uno de los deudores y beneficia que los acreedores reciban su pago de una manera completa. Muchas gracias por su atención.